professor Izete está aqui conosco, da PUC, eu da URGS, tem o pessoal também de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Ideal, Renova. Então, é uma parceria de várias entidades aqui do Brasil. Eu gostaria muito de agradecer a Marta por vir aqui para nos prestigiar com essa palestra. A Marta Vitória, ela é doutora pela Universidade Politécnica de Madrid em energia solar fotovoltaica. Atualmente, ela é professora e pesquisadora da Universidade de Aarhus, da Dinamarca, onde ela é gerente de um projeto que reinveste, intitulado Estratégias de Investimento em Energia Renovável, uma abordagem de interconectividade bidimensional, financiada pelo Fundo da Dinamarca. Ela é membro do Comitê Científico do Congresso Europeu de Energia Solar Fotovoltaica, fundadora e participante ativa do Observatório Crítico da Energia da Espanha, tem inúmeros artigos publicados na área e acredito que vai nos ajudar muito a entender a atual situação da Espanha e todo o seu desenvolvimento. Antes de iniciar, eu só gostaria de fazer um parêntese, que muitas vezes a gente se confunde com o termo autoconsumo, porque o autoconsumo, por definição, né, é a produção individual de eletricidade para consumo próprio. Mas no Brasil a gente utiliza mais esse termo para a questão de autoconsumo remoto, quando a mesma pessoa jurídica ou física compartilha da geração distribuída, que na Espanha eles não fazem essa distinção. Inclusive a Marta vai colocar depois como é que é a questão do autoconsumo remoto, que não existe na verdade, né? Mas é só para esse termo. E se tiver mais termos também que ocorrerem confusões ou difícil entendimento, porque as palavras são muito parecidas, mas às vezes a tradução não é igual, vocês podem ir perguntando ali no bate-papo ou depois, na hora das dúvidas, a gente pode voltar ao assunto. Então, Marta, a palestra agora é contigo. Muito obrigada novamente por aceitar o convite. Muito obrigada, Aline, y muchas gracias a todos por participar, por conectaros a esta presentación. Y bueno, me gustaría empezar, aunque Aline ya lo ha hecho, pero me gustaría empezar presentándome brevemente. Mi nombre es Marta y yo hice el doctorado en energía solar en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Instituto de Energía Solar, que es uno de los centros de investigación en energía solar más antiguos del mundo, con 40 años de historia. Y mi tesis tuvo que ver con sistemas fotovoltaicos de concentración y sistemas de alta eficiencia. Después de la tesis estuve un par de años de postdoc en el mismo centro y después me mudé a Dinamarca, donde actualmente trabajo como System Professor en la Universidad de Aarhus. Y mis investigaciones actuales tienen que ver más con cómo modelar sistemas energéticos de gran tamaño y en pensar cómo podemos tener un sistema energético que no emita dióxido de carbono y que se base en la generación eólica y fotovoltaica y cómo estas fuentes de energía se tienen que balancear con almacenamiento o con transmisión entre países o con distintas estrategias. Y aquí tenéis algunos links que pueden ser usados para contactar conmigo si tenéis alguna pregunta después de esta presentación. Y dicho esto, paso a la presentación. He preparado, digamos, o mi objetivo principal es hablaros de autoconsumo en España, del pasado, del presente. Esto será lo que ocupe casi toda la presentación, cuál es la situación actual, y acabar con algunas líneas de futuro o algunas ideas para pensar en el autoconsumo. Pero antes de empezar, me ha parecido que tenía sentido mencionar brevemente cómo es la situación del sistema energético español y, en particular, cómo es la situación de la energía solar fotovoltaica en España. Así que voy a empezar por estos elementos para daros un poco una idea general antes de empezar a hablar de autoconsumo. Bien, si tuviera que definir el sistema eléctrico español, pues voy a intentar hacerlo con unas pocas ideas fundamentales. La primera idea es que en España el mix de generación eléctrica es muy variado. Os muestro aquí cuál ha sido la generación, cuáles han sido las diferentes fuentes de generar electricidad en España en el año 2019. Todos estos son datos de red eléctrica y aprovecho para mencionar que en toda la presentación, todas las transparencias que luego
serán públicas y podréis consultar, pues aquí tienen incluido en la fuente el enlace directo a la fuente de los datos. Entonces, como decía, en el año 2019, en España se generó electricidad, digamos que principalmente con energía nuclear, también con ciclo combinado, con centrales que utilizan gas natural, también con energía hidráulica, aunque 2009 fue un año un poco seco, normalmente la energía hidráulica está en torno al 15% en España, también con energía eólica, en casi un 21%, y un poquito de solar fotovoltaica y otras tecnologías. Pero la idea general es que actualmente tenemos un mix muy variado, donde no hay una única tecnología que predomine, sino que todas contribuyen de una u otra forma. Otra característica importante es que, digamos que las renovables en este mix suelen suponer alrededor del 40%. Cambia un poco, veis aquí cuál ha sido la contribución renovable al mix energético en los últimos 5 años, va cambiando un poco alrededor del 36, del 40, del 33, y este cambio se debe sobre todo a que cuál es la contribución de la hidroeléctrica depende mucho del año concreto, porque la cantidad de lluvias y la producción hidroeléctrica tiene mucha variación interanual. Pero la situación actual, más o menos estable, es este 40% de energía renovable en el mix. Tampoco se observa que estemos cambiando mucho en los últimos años, aunque digamos que estamos a punto de empezar a cambiar. Veo que hay una pregunta, pero si os parece las juntamos todas y las dejamos al final de la presentación. Más características de este sistema eléctrico, pues las emisiones de dióxido de carbono están en retroceso, han ido disminuyendo, si miramos desde 2015 hasta la actualidad, van bajando, y es importante que están muy influenciadas pues, por cuál es la generación con carbón. De hecho, hemos tenido situaciones un poco negativas en el año 2017 o en el año 2015. El carbón ha supuesto una contribución a la cobertura de la demanda eléctrica relativamente pequeña, alrededor del 15%, y sin embargo ha representado más de la mitad de todas las emisiones del sistema. Entonces, lo que ocurre ahora es que en 2019 hemos disminuido mucho las emisiones del sistema eléctrico, principalmente porque hemos tenido el cierre de varias centrales de carbón y está bajando mucho cuál es la contribución al mix eléctrico. Este es el principal cambio que hemos visto, digamos, en el último año. Otra característica importante es que nuestro sistema eléctrico está conectado, el sistema eléctrico español está conectado al resto de Europa, está conectado a Francia a través de los Pirineos y luego a través de Francia pues, a otros países de Europa de manera síncrona, es la misma red eléctrica. Pero en la práctica, como la potencia, la capacidad de esta interconexión de España con Francia es pequeña, es alrededor del 10% de la demanda media, pues lo que ocurre es que el sistema español funciona bastante en modo isla. Es decir, no se apoya o no puede apoyarse mucho en el resto de Europa porque digamos que esta conexión es muy pequeña. Y el último aspecto que me parecía interesante también para entender el resto de la presentación es cómo funciona el sistema eléctrico a nivel estructural o a nivel económico. En España las actividades de generación y comercialización están liberalizadas. Eso quiere decir que cualquier fuente de generación eléctrica tiene que ir a un mercado eléctrico mayorista a vender la electricidad que genera. Y por otro lado, la comercialización está liberalizada. Las comercializadoras son las empresas que nos venden electricidad a los consumidores domésticos en nuestra casa. Entonces, esto quiere decir que cualquier persona en España puede elegir la empresa que le suministra la electricidad y esta empresa comercializadora irá al mercado mayorista a comprar la energía de los generadores y se lo venderá a los consumidores eléctricos. Por otro lado, hay dos actividades que son necesarias, que son la red de transporte, que en España la realiza Red Eléctrica de España, y las redes de distribución, que las realizan distintas distribuidoras en distintas zonas de España, y estas dos actividades tienen unos costes reconocidos, es decir, funcionan tanto red eléctrica en todo el territorio como las distribuidoras, cada una en su zona del territorio, en cierto régimen de monopolio y se les reconocen unos costes asociados a que exista la red y funcione y se le paga mediante una parte de la tarifa que pagamos los consumidores domésticos en nuestras casas.
Bueno, y si esto es el sistema eléctrico, digamos que hemos visto cuál es la situación actual en cuanto a descarbonización, pero es importante reflexionar que el sistema eléctrico no es todo el sistema energético y que el desafío que tiene España y otros países en cuanto a la descarbonización, a eliminar las emisiones de CO2 de su sistema, involucra también a otros sectores. Por ejemplo, para ver esto, en esta gráfica muestro cuáles han sido las emisiones por sectores desde 1990 a la actualidad, donde vemos que principalmente hay muchas emisiones en rojo de la generación eléctrica, también en naranja del consumo en viviendas y en servicios, que principalmente es consumo de energía, también en la agricultura, en la industria, que también es gran parte de las emisiones de la industria tienen que ver con consumo de energía en la industria, y también en el transporte, aquí pintado en azul, que de nuevo tiene mucho que ver con consumo de energía para el transporte. De manera que reducir las emisiones de CO2 de España no consiste solo en descarbonizar el sector eléctrico, sino en pensar qué se hace con el resto de sectores. Y esto se puede ver muy bien mirando no solo el pasado, sino cuál es el compromiso a futuro. España tiene el objetivo de reducir las emisiones en un 23% con respecto a las de 1990, y este objetivo está establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que digamos es el compromiso que España adopta con Europa. Cómo funcionan nuestros compromisos a nivel de reducción de emisiones es que Europa se ha comprometido con el resto de países del mundo a reducir las emisiones mediante el Acuerdo de París, y la manera de organizarlo para que cada país conserve su capacidad de gobernanza y de decisión es que los distintos países europeos tienen que enviar a Europa cuál es su plan concreto, a qué se comprometen ellos. Y aquí hay un problema que alguien puede empezar a intuir, y es que actualmente la suma de los planes de todos los países europeos no es suficiente para cumplir el objetivo europeo. Pero digamos que ese es un problema un poco que se escapa al objetivo de esta charla, y lo que se puede ver aquí es que España ya se ha comprometido a llegar a este punto, reducir las emisiones hasta esta estrella negra en 2030. Como veis, simplemente eliminar las emisiones de la generación eléctrica y del sector residencial, pues ni siquiera sería suficiente. Es decir, es necesario influir también en los otros sectores, y es importante también pensar, o es interesante pensar, cómo la fotovoltaica, cómo el autoconsumo puede servir para reducir las emisiones de sectores como el sector residencial. Bien, y si este es un poco la presentación general de España, del sistema energético, es interesante también ver cómo está la energía solar fotovoltaica en España. Hemos pasado muchos años de parón, pero esos años están un poco acabando. Ha vuelto a instalarse energía solar fotovoltaica en España en el año 2019, después de muchos años donde no se instalaba nada. En 2019 se han instalado más de 3 gigavatios, de manera que actualmente, a finales de 2019, teníamos 8 gigavatios y medio, y que ocurre una cosa curiosa. Ahora mismo, en este mes de febrero, estamos viendo, en febrero y un poco en marzo, hemos visto récords de generación fotovoltaica en España. O sea, momentos donde, como veis aquí, como reportaba Red Eléctrica, se obtenían el mayor pico de generación histórico de España. Por supuesto, esto tiene que ver con que se está instalando mucha potencia, y esperamos que cuando llegue el verano y cuando lleguen meses con una radiación más elevada, todavía sigamos superando estos récords. Y aunque esto es muy buena noticia, sin embargo, es importante ver que todavía estamos lejos de la situación que alcanzan otros países. En España, que es un país tremendamente soleado, en 2019 la fotovoltaica cubrió el 3,5% de la demanda, y esto todavía está lejos de países como Alemania, donde hoy en día la fotovoltaica cubre más del 7%, o Grecia o Italia, que también tienen contribuciones al mix energético o al mix eléctrico de la fotovoltaica superiores al 7%. Lo que es interesante ver es que el plan a futuro, este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que mencionaba antes y que España ha enviado a Bruselas, y es un poco nuestra hoja de ruta o nuestro compromiso a futuro, pues este plan fija el objetivo
de que en el año 2030 haya instalados en el país 39 gigavatios fotovoltaicos. Es decir, tenemos que pasar de los menos de 9 que tenemos ahora a 39 en la próxima década. Y es importante, o será importante ver cuántos de estos gigavatios se instalan en grandes plantas fotovoltaicas en el suelo y cuántos se instalan en el régimen de autoconsumo, ¿no? O en sistemas en tejados. Entonces, con esta presentación previa del sistema energético y de la fotovoltaica, paso ya a hablar del autoconsumo en España. Yo, como ha presentado Aline, voy a utilizar el término autoconsumo, aunque nosotros solo permitimos instalaciones en las que se genera en unos paneles que están en un tejado y se consume en la propia vivienda. No existe la posibilidad de generar electricidad en una vivienda y compensarla o utilizarla para satisfacer o compensarla con la factura de una vivienda que esté en otra ciudad. Y empiezo contándoos un poco la historia del autoconsumo, aunque la verdad es que esta historia, cuando estaba preparando esta presentación, me he dado cuenta de que es muy larga y quizá tiene muchos detalles. Así que he decidido hacer una versión muy reducida, que os pongo aquí en esta línea temporal. En España, en 2011, se aprueba un Real Decreto de conexión en baja tensión. Y en un Real Decreto son como las leyes, la forma de pasar la legislación en España. Y en 2011 se dice, muy pronto, antes de 6 meses, se aprobará un Real Decreto de autoconsumo. Bueno, pues eso es antes de 6 meses, no es verdad, eso nunca ocurre. Entre 2011 y 2015, que se aprueba la primera legislación, pasamos unos años de muchísima incertidumbre, aparecen borradores de legislación en momentos distintos, y en esta época es donde se empieza a mencionar esta idea del impuesto al sol, que finalmente aparece en la legislación y se ejecuta, se lleva a cabo en la legislación del autoconsumo que se aprueba en octubre de 2015. Este impuesto al sol consistía básicamente en que la energía que generaban unos paneles fotovoltaicos y que se consumía instantáneamente en una vivienda, es decir, la electricidad que nunca llegaba a pasar a la red eléctrica, pues esta electricidad estaba tasada y debía pagar un impuesto. Las personas que tenían una instalación estaban obligadas a instalar un contador que midiese específicamente esto, la energía que generaban los paneles y se consumía en la vivienda, y que sin pasar nunca por la red debía pagar un impuesto. Mi manera de resumirlo ha sido poneros aquí estos cómics o viñetas que se publicaron en distintos periódicos, porque este impuesto al sol se hizo tan famoso que se habló de él fuera de España y se habló de él en España en muchos círculos no particularmente interesados en asuntos de energía, ¿no? Digamos que llegó a todos los periódicos. En realidad, el impuesto al sol, que era muy negativo, no gravaba a todas las instalaciones. Las instalaciones muy pequeñas, de menos de 10 kilovatios, las instalaciones domésticas, estaban exentas, no tenían que pagar parte del impuesto al sol. Pero aún así, el resto de condiciones que se establecían aquí eran muy negativas. Principalmente no se retribuía nada, no se pagaba nada por la electricidad que una instalación exportaba a la red, ¿no? Por la electricidad que la instalación vertía a la red, esa no estaba retribuida. De manera que durante todos estos años pues hay una situación de incertidumbre donde la gente no quiere poner una instalación fotovoltaica porque además tiene la sensación de que la legislación es mala y puede que sea en unos meses peor. Parece que va a cambiar en 2017, pero finalmente tampoco se aprueba, hay un veto y no se aprueba una nueva legislación, y la legislación no cambia hasta el abril de 2019, donde se aprueba el Real Decreto 244, que es el que es actualmente vigente. Y como creo que quizá esto es lo más interesante, ¿no? Ver cómo funciona el autoconsumo actualmente en España, pues digamos que he hecho esta breve historia y me centro ahora en contar cómo funciona actualmente una instalación de autoconsumo en España. Los principales aspectos de este Real Decreto, digamos que son 3. Por cierto, aquí tenéis también el enlace al texto original donde se cuenta todo esto de manera detallada. Los principales aspectos son que se elimina el impuesto al sol, ya no hay que pagar nada de este concepto de impuesto al sol.
se establece una retribución de los excedentes, es decir, la energía que la instalación de autoconsumo vierta a la red va a recibir un dinero a cambio, y se permite las instalaciones de autoconsumo compartido, que ahora definiré en qué consiste el autoconsumo compartido, pero digamos que esto es un aspecto en el que este Real Decreto es más avanzado que otras legislaciones que existen en Europa. Y dentro del Real Decreto existen o dentro de la legislación existen varios tipos de instalaciones. El primero son las instalaciones sin excedentes, o sea, instalaciones que nunca vierten electricidad a la red. En realidad, estas instalaciones, desde el punto de vista de la red, son simplemente consumidores, y lo que establece la legislación es un mecanismo muy simplificado para que se puedan desarrollar. Si yo tengo una instalación de fotovoltaica pero nunca voy a verter a la red, pues no tengo que hacer muchas pruebas, simplemente puedo hacerlo y con un procedimiento muy simplificado darme de alta. Luego tenemos instalaciones que sí tienen excedentes, que sí que vierten electricidad a la red, y aquí digamos que hay dos tipos, las que no están acogidas a compensación y las que sí están acogidas a compensación. Las que no están acogidas a compensación, y en particular las instalaciones que son muy grandes, que tienen más de 100 kilovatios, deben ser de este tipo, del tipo A, no acogidas a compensación. Bien, no es que esas instalaciones no reciban nada por la electricidad que generan, sino que simplemente no pueden participar del mecanismo simplificado que establece el Real Decreto. Esas instalaciones grandes lo que tendrán que hacer es vender su electricidad en un mercado, en el mercado eléctrico, y competir con el resto de generadores. Y luego tenemos las instalaciones con excedentes acogidas a compensación, que digamos que son las instalaciones típicas, ¿no? Un consumidor que tiene unos paneles en su tejado y que quiere intercambiar energía con la red. Y en estas son las que voy a pasar a describir en detalle porque creo que son las más interesantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan desde el punto de vista económico estas instalaciones? Bueno, pues si tenemos una instalación de autoconsumo, que estaría representada por este círculo de generación local, digamos que estos paneles podrían generar una electricidad que en algunos momentos es consumida directamente por la vivienda, esta es la electricidad E2 autoconsumida, y luego tenemos momentos donde la generación de los paneles es mayor que la demanda local, entonces los paneles exportan electricidad a la red, vierten electricidad a la red, esto está E3, y luego hay momentos donde la generación local no es suficiente para satisfacer el consumo, entonces el sistema tiene que importar electricidad de la red eléctrica. Bien, pues cada vez que un consumidor importa electricidad de la red eléctrica, tiene que pagar por esta electricidad que está importando, o bien el precio que haya acordado con su comercializadora. Como os decía antes, esta parte está liberalizada, entonces cualquiera puede elegir a qué empresa le compra la electricidad, o también puede ir a unas comercializadoras especiales que están reguladas y cuyo precio lo fija el gobierno. Y este precio es lo que se conoce como precio voluntario del pequeño consumidor. Pero esta parte roja es igual a lo que hoy en día sería el consumo eléctrico que tenemos. Esto ocurre por un lado, y por otro lado la electricidad que la generación local vierta a la red, que se exporte a la red, va a recibir un precio, que ahora os voy a detallar con más detalle, pero es un precio que tiene que ver con cuál es el precio del mercado mayorista de electricidad. Y el mecanismo simplificado que establece el Real Decreto es que será la compañía comercializadora la que está encargada de hacer un balance mensual. Es decir, que cuando uno tiene una instalación fotovoltaica, cada final de mes recibe una factura en la que se incluye cuánto dinero tiene que pagar por la energía que haya importado y cuánto dinero le van a devolver por la energía que haya exportado. Y la regla es que ese balance, como mucho, puede ser cero. Es decir, nunca puede ser mayor la componente azul que la componente roja. Si eso ocurre, si la retribución por la energía exportada es mayor que el coste de la energía importada, entonces el balance es cero y el autoconsumidor lo que está haciendo es regalando a la red este exceso de generación. ¿Vale?
Eso es un poco el mecanismo de funcionamiento simplificado. Y paso a contaros ahora, porque creo que es interesante, cuánto valen o cómo se estiman esos dos componentes. Lo que hay que pagar por la energía que se consume y lo que uno recibe, lo que un autoconsumidor recibe por la energía que exporta a la red. Y para eso he preparado estos cuadros porque la factura de electricidad en España suele ser bastante compleja, pero la idea o el funcionamiento es que si una persona en su vivienda tiene que pagar toda la factura de electricidad, que es el cuadro blanco, y esta factura tiene dos componentes. Una componente que depende de la energía que uno ha consumido, es decir, que depende de cuántos kilovatios hora ha consumido en ese mes, y otra componente que depende de la potencia que tenga contratada. Es decir, no depende del consumo, sino de cuántos kilovatios tenga contratados. Por supuesto, cuando una persona monta una instalación de fotovoltaica o de autoconsumo, pues es posible que disminuya la energía que consume, pero nunca va a disminuir la potencia que tiene contratada. Esta componente no cambia cuando alguien instala una instalación de autoconsumo. Dentro de la componente de energía, a su vez hay dos términos. Un término que tiene que ver con, digamos, un término que son el precio de producción, lo que cuesta producir la energía, y otro que se conoce como peajes de acceso y que es un dinero que, junto con este otro cuadro negro, los dos cuadros negros, van a pagar aquellas actividades que son necesarias para que funcione la red eléctrica, por ejemplo, las redes de transporte o las redes de distribución que mencionaba antes. Entonces, esas actividades se pagan mediante estos dos cuadros negros, ¿vale? Y luego, dentro del precio de producción, hay un coste de producción, lo que cuesta producir la electricidad, y un coste asociado a las pérdidas. De alguna forma, digamos que como lo que consume un consumidor en su vivienda es lo que se ha producido, lo que han producido las centrales aguas arriba en el sistema eléctrico, pero luego se han producido unas pérdidas a través de la red, pues los consumidores también tienen que pagar este extra por las pérdidas que se han producido. Bien, y una vez que he explicado estos cuadros, digamos que cuánto hay que pagar por cada kilovatio hora que se importe de la red, por cada kilovatio hora consumido. Pues lo que tiene que pagar un consumidor es este cuadrito azul. Esto es lo que paga por cada kilovatio hora que se consume. Por supuesto, en la factura, además, habrá que pagar esta componente de potencia que es fija. ¿Y qué dinero recibe por cada kilovatio hora que generan sus paneles solares y que se exporta a la red eléctrica? Pues bueno, lo que recibe es solamente este cuadrito amarillo, ¿vale? Digamos que aquí se ve claramente que el precio al que te pagan cada kilovatio hora que genere una instalación fotovoltaica y vierta a la red es inferior que el precio al que tienes que pagar, si eres un autoconsumidor, cada kilovatio hora que importes de la red eléctrica. Estos dos precios se pueden consultar online en la página de red eléctrica y varían de manera horaria, ¿vale? Para cada hora del día, como muestro aquí, para cada hora del día están cambiando estos precios. Aquí veis en esta figura cómo ha ido evolucionando el precio azul, la componente de energía, lo que hay que pagar por la energía importada de la red eléctrica a nuestra casa, y la componente amarilla, lo que nos dan por cada kilovatio hora que vertamos a la red. Esto, como digo, tiene una variabilidad horaria. Por ejemplo, aquí se ven en los últimos 2 meses, se nota mucho el efecto de la crisis del coronavirus, cómo ha bajado mucho el consumo de electricidad y han bajado mucho los precios de electricidad en España. Y para cada mes o para cada hora o para cualquier información se puede consultar en esta web que está aquí enlazada. ¿Qué más cosas son interesantes de que se incluya y que estén incluidas en la legislación actual de autoconsumo? Pues una cosa interesante es que se permite el autoconsumo compartido entre instalaciones próximas. Es decir, 2 personas que viven en un edificio pueden montar una instalación de autoconsumo y compartir su generación. La legislación actual solo permite coeficientes de reparto fijos en el tiempo. Es decir, que de cada kilovatio hora que genera la electricidad, si son 2 vecinos y uno comunica que va a recibir el 60% y el otro 40%, ese reparto permanece para todas las horas del día. Y este autoconsumo
compartido se permite solo en instalaciones próximas. Y la definición de instalaciones próximas la he copiado aquí, pero básicamente es que son instalaciones que tienen que estar, consumidores que tienen que estar cerca, más cerca de 500 metros. Y lo que es interesante es que esta es, digamos, la propuesta de la legislación española para responder a una directiva europea, la Directiva Europea de Energías Renovables, que establece que los Estados miembros, los países de Europa, deben permitir que se establezcan comunidades ciudadanas de energías renovables. Esto es como un concepto que Europa está empujando mucho y la forma en la que España está respondiendo a esta llamada es mediante esto sería una comunidad ciudadana de energías renovables, la posibilidad de que en un edificio se instale fotovoltaica en el tejado y la compartan pues, todos los vecinos de ese edificio. Vale. Quería contaros también algunos resultados de un artículo que hemos publicado recientemente en este especial de la revista Papeles de Economía Española, dedicada a la transición energética. El artículo se puede consultar de manera gratuita y acceder también mediante este link. Y en él lo que hemos hecho es analizar cómo de competitivo es el autoconsumo compartido en instalaciones compartidas en edificios, en las distintas comunidades autónomas de España en función de cuál es su recurso solar, cuál es el tamaño promedio de la vivienda, cuál es la demanda horaria y cuáles las condiciones económicas que establece el marco legislativo actual. Entonces, os voy a contar algunos pequeños resultados. El primer resultado importante es que vemos que el autoconsumo es viable en todo el territorio, que permite cubrir alrededor de 1/3 del consumo de los viviendas, más de 1/3, pero como mínimo 1/3, y que supone una disminución del coste anual de la electricidad de entre el 4,5 y el 8,7, dependiendo de la comunidad autónoma. Y la forma en la que tenemos que ver, en la que mostramos esto, por ejemplo, para un edificio promedio en España, es que vemos cuál es la instalación óptima en función de cuál sea el precio de la instalación fotovoltaica y cuál sea el precio de las baterías. Entonces vemos que la instalación óptima o la mejor decisión es no instalar nada, no tener un sistema, solo si el precio de la instalación fotovoltaica es superior a 2.500 euros por kilovatio. En realidad, los precios de hoy de estas instalaciones fotovoltaicas son muy inferiores a estos 1.500 y, por tanto, en todo el territorio español resulta costo efectivo tener una instalación fotovoltaica. ¿Con o sin baterías? Pues eso depende un poco, principalmente, de cuál es el precio de las baterías. Lo que nosotros encontramos es que solo para precios de baterías inferiores a 160 euros kilovatio hora, que son precios alejados de la situación actual, son precios que quizás se obtengan en un futuro, pero que no ahora, solo para estos valores resulta mejor, desde el punto de vista económico, instalar baterías en el sistema. De manera que para el resto de sistemas, generalmente lo mejor es tener solo una instalación fotovoltaica. No vemos que las baterías vayan a jugar o sean muy costo efectivas ahora mismo. Otra cosa que hacemos en este artículo es discutir algunas propuestas de mejora de la legislación actual. Una de las que discutimos es que en esta retribución que os contaba antes de cuánto se pagan los kilovatios hora que se exporten a la red eléctrica, nosotros proponemos que estas pérdidas deben ser incluidas, las pérdidas que se han ahorrado deben ser incluidas en el dinero que se paga a aquellas personas que exporten kilovatios hora a la red eléctrica. Y la razón es que, bien, si estas pérdidas ya no se producen, pues aquellos que han hecho la inversión económica y que están evitando estas pérdidas son los autoconsumidores y, por tanto, deberían también obtener los beneficios de evitar estas pérdidas. Si esto no ocurre, lo que pasa en la realidad es que una persona hace una instalación de autoconsumo, el dinero que vierte la red, digamos que solo recibe el cuadrado amarillo, no recibe el cuadrado rojo, no se le paga por las pérdidas que ha evitado, pero en realidad, como las pérdidas se han evitado, pues la comercializadora, digamos que se queda con esta energía no perdida y se la puede vender al vecino de este autoconsumidor y cobrarle a ese vecino un dinero por ello, ¿no? De manera que nos parece que no tiene mucho sentido que estas pérdidas no reviertan a los autoconsumidores. Y en el artículo vemos que la situación actual de incluir la remuneración, pero en particular añadir la remuneración de las pérdidas evitadas, mejoraría tanto el ahorro que se va produciendo en distintas comunidades autónomas, aquí en azul tenéis la media nacional y luego
pues depende de cómo desoleadas sean las comunidades autónomas, esto se mejora y también se mejora cuál es el porcentaje del consumo actual que se pueden cubrir con esta instalación de autoconsumo. Esta es una de las primeras propuestas de mejora que hacemos en este artículo. La segunda propuesta tiene que ver con permitir coeficientes de reparto dinámicos. Os contaba antes que las instalaciones compartidas siempre tiene que ser fijo de todo lo que genera el panel, cuánto consume cada vecino, y nos parece que podría tener más sentido que esos coeficientes vayan cambiando. Por ejemplo, si el panel lo comparten un vecino y una tienda que está en el bajo, pues puede ser que la tienda utilice la electricidad durante los días de semana y los vecinos que vivan en otro piso pues utilicen la electricidad durante el fin de semana cuando la tienda está cerrada, ¿no? Creemos que permitir estos coeficientes dinámicos en las instalaciones compartidas pues serviría mejor para acoplar la demanda de electricidad a la generación fotovoltaica. También nos parece que es interesante incentivar estas instalaciones colectivas. Es muy interesante ver cómo en otros países donde las instalaciones de autoconsumo llevan ya mucho recorrido, como en el caso de Alemania, la transición energética está sirviendo para aumentar el número de actores en el sistema eléctrico, democratizar el sistema eléctrico porque participan más empresas y más actores de él. Y un número muy importante, un porcentaje muy importante de toda la potencia renovable instalada está hoy en manos de ciudadanos y de cooperativas. Y solo una parte de la potencia renovable en manos de, digamos, compañías eléctricas grandes tradicionales. Y pensamos que para que esto ocurra es importante tanto dar las condiciones económicas adecuadas como establecer mecanismos simplificados que ayuden a que estas comunidades y estas cooperativas puedan aparecer. Por ejemplo, un aspecto muy importante podría ser ofrecer créditos con un interés muy bajo. Los créditos con interés bajo son particularmente útiles en el caso de la fotovoltaica, tanto en planta como en tejado, porque en una instalación fotovoltaica el principal problema es que todo el coste ocurre en el primer año y durante el resto el dinero se va ahorrando, pero, perdona, de los años sucesivos, pero requiere de una inversión muy grande en el primer año. Esto se traduce en que cuánto cuesta el dinero, cuánto sea el interés al que nos dejan el dinero si lo pedimos prestado, tiene un impacto enorme sobre la rentabilidad de la instalación fotovoltaica y ofrecer a la población créditos con un interés muy bajo puede ser clave para ayudar a que mejore la competitividad de estas instalaciones. Vale. Hasta aquí, perdonad, la descripción de cuál era la situación del autoconsumo en España. Y me gustaría, para acabar o para continuar ahora, dar algunas pinceladas de el posible futuro del autoconsumo, centradas en Europa, pero creo que de aquí hay muchas enseñanzas que son aplicables a muchos países, ¿no? Y esta sección la he preparado más como algunos apuntes para ayudar a reflexionar o a debatir. La primera es que el precio de la fotovoltaica es tan bajo hoy que la fotovoltaica puede contribuir de manera muy significativa a descarbonizar el sistema eléctrico total, ¿no? En algunos análisis recientes que estamos haciendo ahora y que presenté en el último Congreso Europeo de Fotovoltaica, lo que hacíamos es mirar, bien, ¿cuál sería el sistema europeo más barato que al mismo tiempo alcanzase una reducción de las emisiones de CO2 muy notables, ¿no? Por ejemplo, una reducción del 95%, prácticamente descarbonizado. Y lo que veíamos es que en este sistema óptimo desde el punto de vista del coste, se obtenían mucha contribución eólica en los países del norte de Europa, pero también mucha contribución fotovoltaica en los países del sur de Europa. Cada una de estas tecnologías requerirá su tipo de almacenamiento. La fotovoltaica requiere sobre todo baterías que ayuden a balancear la generación fotovoltaica, que es muy variable cada día, que tiene una frecuencia muy diaria. La eólica requiere otro tipo de almacenamiento para balancear variabilidad de generación eólica que cambia más cada varias semanas, varios meses, y también requiere o se beneficia más de reforzar la red de interconexión entre países, ¿no? Mientras que la fotovoltaica no se beneficia tanto de la interconexión. Pero la idea principal, y hay muchos más detalles que también puedes consultar en este artículo, la idea principal es que estos precios de fotovoltaica actuales, y así lo reconocen muchos organismos, permiten o empiezan a vislumbrar un futuro donde haya mucha contribución de la energía
fotovoltaica. La pregunta fundamental es, volviendo un poco al principio, por ejemplo, este gran papel de la fotovoltaica también lo reconoce en España el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye este objetivo de 39 gigavatios fotovoltaicos en 2030. Y decía, la pregunta es, ¿cuánta de esta potencia se va a instalar en grandes plantas y cuánta de esta potencia se va a instalar en tejados? ¿Y cómo podemos aprovecharnos de las ventajas adicionales que supone que esta potencia fotovoltaica se instale en tejados comparado con la instalación en grandes plantas? Me parece una pregunta muy, muy interesante y muy pertinente en estos momentos. También es, relacionando también con lo que hablaba o mencionaba en algún principio, también es útil pensar cómo la electrificación de otros sectores, digamos, cómo la fotovoltaica puede contribuir a descarbonizar otros sectores y cómo, de vuelta, el hecho de que otros sectores se descarbonicen y se electrifiquen puede resultar en sinergias positivas para la fotovoltaica. Por ejemplo, en este análisis, donde veíamos qué tipos de almacenamiento hace falta y en qué cantidades cuando el sistema se alcanza grandes niveles de descarbonización, lo que veíamos es que en un escenario donde aparezcan muchos vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos tienen unas baterías eléctricas que son ideales para ser cargadas con fotovoltaica distribuida, pero al mismo tiempo son ideales para balancear este enorme o este importante ciclo diario de generación fotovoltaica. Los vehículos eléctricos ayudan mucho a integrar fotovoltaica y no son muy útiles para integrar eólica, de manera que en un escenario futuro donde haya mucho vehículo eléctrico, esto resultaría en una oportunidad o una mejora de las posibilidades de integrar fotovoltaica en la red eléctrica, ¿no? Digamos que es uno de estos ciclos de vuelta de la electrificación de otros sectores que beneficia a la fotovoltaica. También es, hablando de esta integración entre sectores, también es importante destacar la correlación entre la generación fotovoltaica y la demanda de refrigeración, ¿no? También hay algunos detalles en este artículo que enlazo. En algunos países, en España, por ejemplo, mientras que en la mayoría de países de Europa el pico de demanda se suele dar en invierno, en las semanas más frías, cuando hay demanda de calefacción, en España no ocurre eso, sino todo lo contrario. El pico, la situación donde el sistema eléctrico está más exigido en nuestro país es en verano y tiene que ver con la sincronización de la demanda de refrigeración y con el uso de los aires acondicionados. En este caso, el hecho de que la generación fotovoltaica esté tan correlada temporalmente con la demanda de refrigeración es una ventaja muy importante que puede ayudar mucho a la penetración fotovoltaica. Y el último aspecto es que me parece importante para reflexionar es que la fotovoltaica en tejado, los sistemas de autoconsumo, suponen una mayor generación de empleos por cada megavatio instalado. En este informe hacen como un metaanálisis, analizan muchos análisis previos y muestran para cada distintas tecnologías todo el rango de generación de empleo por megavatio de las distintas tecnologías. Y se ve claramente cómo la fotovoltaica, en particular la fotovoltaica en tejados, tiene los mayores, es el mayor generador de empleo. Y este aspecto es muy importante y yo estoy segura que se está teniendo mucho en cuenta, tanto como un plan general de empleo con esta idea de European Green Deal, del que se está hablando mucho ahora en Europa, ¿no? De un gran plan de inversiones de transición energética, como en particular en esta situación actual en el que tras la pandemia del coronavirus, pues hará falta un plan de estímulos y la fotovoltaica, digamos que es particularmente útil a la hora de generar empleos. Y acabo un poco relacionando estos empleos con un aspecto que creo que también es interesante mencionar y es el que tiene que ver con la desigualdad de género y el papel de las mujeres en este sector energético. El sector energético, como muchos otros sectores técnicos, sufre de una importante desigualdad. Hay un aspecto positivo que recalca el informe de IRENA, de la Organización Internacional de Energías Renovables, tiene un informe específico diseñado, dirigido a perspectiva de género, y destaca que, si bien en sectores tradicionales como el petróleo y el gas, la participación de las mujeres es
alrededor del 22%, en el sector de las renovables esta participación sube, de manera que esta transición energética está facilitando la incorporación de mujeres al sector energético y es, por tanto, positivo. En España también, y yo participo de algunas de estas redes, también estamos llevando a cabo un proceso de reflexión sobre cómo mejorar o ayudar a que este desbalance sea cada vez menor. Algunos aspectos destacados que estamos intentando promover pues tienen que ver tanto con la creación de redes. Hace poco que empezamos a realizar encuentros de mujeres que trabajan en el sector de la energía. Otras actividades que tienen mucho que ver con mostrar ejemplos de mujeres que trabajan en el sector, programas de mentorizado de mujeres y de niñas en aspectos que tienen que ver con este acrónimo de STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Maths, aspectos técnicos donde tradicionalmente hay pocas mujeres. Y un último aspecto que tiene que ver con hablar de estos temas y que también es un poco mi motivación para incluir esta última transparencia. Es importante hablar de estos temas porque de todo el sector energético, el 75% de las mujeres perciben que las mujeres tienen barreras en este sector de las energías renovables. El 40% de los hombres perciben esas barreras, es decir, que tenemos que hablar todos más de ellas. Y alguna cosa interesante que me parecía importante destacar y que ha pasado en España, en la que yo estuve particularmente involucrada, es este manifiesto que se publicó hace 1 año y medio, en el que el manifiesto lo firmaban entidades y organizaciones que apoyaban, pero principalmente hombres del sector de la energía que se comprometían, como dice aquí, a participar solo en eventos de más de 2 ponentes en los que se haya contado con la presencia de al menos una mujer en calidad de experta, ¿no? Y esto era un poco una forma de animar y comprometerse con que en las presentaciones y en los debates públicos pues también se escuchen otras voces, y también tenéis el acceso al manifiesto y a la noticia y a más detalles aquí enlazados en el fondo de la transparencia. Y con esto acabo mi presentación.